vamos entonces a ver este tema de que Vladimir Putin pudiera estar advirtiendo un nuevo intento de tomar Kiev, la capital ucraniana. Ustedes me dicen si se escucha bien. Por su parte, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, admitió este martes que el ejército de su país perdió 54 tanques desde el inicio de la contraofensiva ucraniana el 4 de junio. En un encuentro con corresponsales de guerra, también reconoció que Rusia pudo prepararse mejor para los anunciados ataques de Kiev. Putin aseguró que el ejército ucraniano está sufriendo bajas masivas en el marco de su contraofensiva lanzada en varios sectores del frente y afirmó que la aviación y artillería rusa han destruido cientos de tanques y blindados, muchos de ellos suministrados por Occidente. Además, responsabilizó a Ucrania de haber bombardeado deliberadamente con misiles HIMARS la presa de Kakhovka. El ataque, recordemos, dejó al menos 17 muertos y obligó a evacuar a miles de personas. Con más informaciones de la situación en Ucrania se encuentra el periodista Mikel Ayestarán, a quien saludamos a esta hora en Zaporizhia. Mikel, buenas noches. ¿Cómo avanza la contraofensiva ucraniana? ¿Qué nos puedes contar al respecto? Según los datos del Ministerio de Defensa, las fuerzas ucranianas habrían logrado liberar al menos 7 aldeas en los últimos 7 días. Se trata de un avance que es más simbólico que estratégico, pero realmente ha traído ánimo a las tropas y ha traído también ánimo a la población ver esas imágenes de nuevo de sus soldados izando la bandera ucraniana. A ver, eso hay que decirlo, peregrinos. Si bien la contraofensiva ucraniana está avanzando, también hay que decir que este avance pues, es simbólico, como dice aquí el periodista. O sea, es algo simbólico. Realmente estas aldeas o estos poblados que ha recuperado Ucrania no son realmente importantes, digamos, para la estrategia de la contraofensiva. Son más que nada victorias que le sirven a Ucrania para decir que está de alguna forma funcionando esta invasión en lugares que tenían los rusos ocupados desde el comienzo de la guerra. Ya hemos oído cómo por parte de la OTAN siguen muy de cerca todo lo que ocurre, confirman este avance ucraniano, pero también advierten que esta ofensiva va a ser larga y va a ser sangrienta porque en esta parte sureste del país, el frente sureste en el que nos encontramos, es donde Rusia precisamente tiene más fuerte toda lo que es la línea defensiva. Por lo tanto, estamos solamente en el comienzo, se han producido esos avances y, sobre todo, lo que tienen las tropas ucranianas es presión por parte de Occidente. Quieren demostrar que las nuevas armas que les están llegando realmente son efectivas y pueden marcar una diferencia sobre el terreno. Eso es clave, peregrinos, y acuérdense que yo se los he mencionado, que el propio Zelensky dijo, nosotros sabemos que tenemos que demostrarle a nuestros aliados occidentales que todo el poderío militar que nos han dado pues no está, o sea, está dando resultados. Zelensky sabe que tienen la responsabilidad de, digamos, demostrarle pues a sus aliados occidentales que tienen la capacidad de, con el poderío que han recibido, obtener buenos resultados. Imagínense si Ucrania realiza una contraofensiva no tan exitosa, obviamente, seguramente perderá el apoyo de varios de los aliados occidentales, que de por sí la situación en cada uno de los territorios pues es controversial. Muchos políticos, muchos líderes políticos, dígase Macron en Francia, Rishi Sunak en el Reino Unido, Trudeau ahora en Canadá, Joe Biden por supuesto en Estados Unidos, se están arriesgando casi su continuidad en el gobierno con toda esta ayuda a Ucrania. Entonces, por supuesto que eso es presión para los ucranianos. Ahora, vámonos entonces a esta nota de Reuters que tiene que ver con lo que comentó. Es una página traducida, peregrinos, por eso ahorita si ven un poco ahí cambiado algunas palabras, la traduje para que la mayor parte de las personas que me están viendo puedan entenderla y para que sea más fácil para todos. Entonces, bueno, la nota se titula Putin reflexiona, ¿debería Rusia intentar tomar Kiev nuevamente? Y la voy a leer y la vamos comentando. Entonces dice, el presidente Vladimir Putin dijo el martes que cualquier movilización adicional dependería
dependería de lo que Rusia quisiera lograr en la guerra en Ucrania, y agregó que enfrentaba una pregunta que solo él podría responder. Si Rusia intentara tomar Kiev nuevamente, Zelensky en esta reunión, en esta peregrinos, a ver, déjenme le doy refresh al video. En este video donde está él con varios corresponsales de guerra y donde está también como con el Consejo de Seguridad rusa, él les dice, les hace como esta pregunta retórica: ¿y si de pronto retomáramos la idea de intentar tomar Kiev, qué pasaría? Y él dice, no quiero que me respondan, o sea, es una pregunta retórica, casi diciendo, por supuesto que lo vamos a intentar. Simplemente, al parecer, dice Vladimir Putin, ahora no es el momento. Dice, más de 15 meses desde que Putin envió tropas a Ucrania, las fuerzas rusas y ucranianas siguen luchando con artillería, tanques y drones a lo largo del frente de 1,000 kilómetros, unas 600 millas, aunque muy lejos de la capital Kiev. O sea, recordemos, peregrinos, que el Donbass está hasta el este de Ucrania, justo en la frontera con Rusia. Kiev está más o menos entre el centro y el oeste, más pegado hacia Polonia. Está la capital ucraniana. Entonces, de alguna forma están lejos de esta capital. Dice, usando la palabra guerra varias veces, Putin ofreció un aluvión de advertencias a Occidente, sugiriendo que Rusia podría tener que imponer una zona sanitaria en Ucrania. Esto para evitar que ataque a Rusia, y diciendo que Moscú estaba considerando abandonar el acuerdo de granos y cereales para la exportación segura de granos y cereales, valga la redundancia, ucranianos a través del Mar Negro, que es algo que ha venido amenazando a Rusia desde hace ya varios días. Entonces, Rusia dijo, no necesitaba una ley marcial a nivel nacional y seguía respondiendo a las infracciones de sus líneas rojas. Entonces, hay que recordar, peregrinos, que se han dado unas invasiones medio raras a Rusia. No se sabe exactamente de quién. Ucrania dice que ellos no son. Dicen que podrían ser líderes militares rusos que se oponen a Vladimir Putin, pero obviamente Rusia está culpando a los ucranianos de esto. Pero bueno, le preguntaron a Vladimir Putin si opinaba que una ley marcial podría ser necesaria eventualmente en Rusia por estas invasiones, y Putin aparentemente dijo no. Entonces, bueno, Putin dijo que no quería una tercera guerra mundial, pero al mismo tiempo dijo que muchos en Estados Unidos la quieren, pero que toda esta ayuda militar que está dando Estados Unidos a Ucrania podría estar haciendo pensar a los rusos que realmente Estados Unidos sí quiere un enfrentamiento escalado, o sea, OTAN contra Rusia. Dice, pero su comentario más desconcertante fue sobre Kiev, que las fuerzas rusas intentaron y fracasaron capturar pocas horas después de que Putin ordenara el ingreso de tropas de Ucrania el 24 de febrero del año pasado. Lo que les decía, o sea, Rusia ya intentó tomar Kiev, pero fracasó. Entonces, Putin en esta mesa de diálogo con el Consejo de Seguridad ruso y con corresponsales de guerra, con periodistas, obviamente prorrusos, les hace esta pregunta. ¿Y si pensáramos nuevamente en intentar tomar Kiev? Dice, ¿deberíamos regresar ahí o no? ¿Por qué estoy haciendo una pregunta tan retórica? Putin le dijo a 18 corresponsales de guerra y blogueros rusos en el Kremlin. O sea, dice Putin, ¿por qué estoy haciendo una pregunta tan retórica? Es decir, ¿por qué les estoy preguntando esto si yo ya sé la respuesta? De alguna forma refiriéndose a que, por supuesto que Rusia lo intentará en los próximos días. Dice, solo yo puedo responder esto. Sus comentarios sobre Kiev durante varias horas de responder preguntas se mostraron en la televisión estatal rusa. Las tropas rusas fueron rechazadas de Kiev y finalmente se retiraron a una franja de tierra en el este y en el sur de Ucrania, que Putin ha declarado que ahora es parte de Rusia. Recuerden, Zaporilla, Jersón, Lugansk y Donetsk, esas 4 regiones que supuestamente llevaron a cabo un referéndum
para pertenecer a Rusia, pero sabemos que ese referéndum pues realmente pues no fue verdadero, pues. O sea, seríamos muy ingenuos al pensar que toda la gente en estas regiones votó a favor de pertenecer a Rusia. Obviamente fueron hechas. ¿Por qué digo esto, peregrinos? Porque Rusia se negó a que organismos internacionales vigilaran estos referéndums para dar fe de que efectivamente se habían llevado a cabo de forma justa, democrática. No quiso la interferencia de organismos internacionales. ¿Qué significa? Pues que no quería que se dijera la verdad, peregrinos. No hay que ser tan genios para eso. Las tropas, bueno, eso ya se lo reí. Dice, Putin anunció en septiembre pasado lo que calificó como una movilización parcial de 300,000 reservistas, lo que desencadenó un éxodo de al menos la misma cantidad de hombres rusos que intentaron eludir el servicio militar y se fueron a las repúblicas de la ex Unión Soviética, es decir, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Estonia, Eslovenia, Moldavia, todas, inclusive muchos a Turquía, muchos Emiratos Árabes Unidos. Ahí huyeron los ciudadanos rusos, muchos también a Finlandia, peregrinos, muchos también se fueron a Finlandia, que dijeron yo no voy a la guerra y se fueron. Entonces reclutaron a 300,000, pero por lo menos la misma cantidad, es decir, 300,000, salieron huyendo de Rusia. ¿Qué significa? Que Rusia estaría poniendo en riesgo a 600,000 habitantes, hombres. Obviamente un problema de, pues digamos de ¿cómo decirlo? Tengo la palabra, pero se me fue, peregrinos. O sea, un problema para la población rusa a futuro. Movilización, se hace la pregunta aquí en la nota, y dice, sin embargo, el líder supremo de Rusia fue menos que definitivo sobre el tema, diciendo que dependía de lo que Moscú quisiera lograr y señaló que algunas figuras públicas pensaban que Rusia necesitaba 1 millón o incluso 2 millones de hombres uniformados adicionales. Depende de lo que queramos, dijo Putin. En relación a tratar de conquistar o no Kiev, la capital ucraniana, dijo Putin, vamos a ver. Todo depende de lo que queramos en el futuro, de nuestros objetivos. Y dice, aunque Rusia ahora controla alrededor de 18% del territorio de Ucrania, la guerra ha subrayado las fallas de las otras poderosas fuerzas armadas rusas y el enorme costo humano de librar batallas urbanas como en Bakhmut, una pequeña ciudad del este que ocupa una 20ª parte del área de Kiev. Es decir, peregrinos, a ver, con esto Putin reconoció que Rusia ha perdido muchos, pero muchos soldados en su invasión, ha reconocido derrotas y ha reconocido problemas de su invasión. Esto es algo sorprendente, peregrinos, sobre todo porque, pues recordemos, o sea, Putin no es de los líderes que acepta una derrota o que algo va mal. Aquí lo está haciendo. Putin dijo que el conflicto había demostrado que Rusia carecía de municiones de alta precisión y equipos de comunicación complejos. Dijo que Rusia había establecido el control sobre casi todo lo que él llama Novorossiya, que es la Nueva Rusia, un territorio imperial del área zarista para una franja del sur de Ucrania que ahora usan los nacionalistas rusos, es decir, parte de todo esto del Donbass, entre Zaporilla, Jersón, Lugansk y Donetsk. A veces, utilizando la jerga rusa, Putin dijo que Rusia no iba a cambiar de rumbo en Ucrania, es decir, Vladimir Putin en este discurso apeló mucho al nacionalismo soviético, a esta gran Rusia antes de la disolución de la URSS, donde Rusia será una superpotencia que aglutinó a varias repúblicas o a varios otros países que quisieron ser parte de esa gran Unión Soviética, de esa oposición contra el capitalismo, la globalización, la OTAN, Estados Unidos, el Reino Unido, lo anglosajón, pues. Dice, los planes fueron de Rusia en Ucrania, dijo, los planes futuros de Rusia en Ucrania, dijo, se decidirán una vez que termine la contraofensiva ucraniana, que dijo que comenzó el 4 de junio. Es decir, ahorita Rusia está tratando de defenderse, él sabe que la contraofensiva está en marcha y
piensa que si todo sale bien, Rusia se va a replantear sus objetivos en cuanto al territorio ucraniano, que podrían ser, peregrinos, tratar de reconquistar Kiev. Ucrania perdió más de 160 de sus tanques y entre el 25 y el 30% de los vehículos suministrados desde el exterior, dijo, mientras que Rusia perdió 54 tanques. Ucrania dijo que ha logrado avances en la contraofensiva. Reuters, o sea, la agencia de noticias donde estamos leyendo la información, no pudo verificar de forma independiente las declaraciones de ninguno de los bandos sobre el campo de batalla. Es decir, Reuters no puede decirnos a nosotros, peregrinos, si realmente Rusia ha acabado con todos estos tanques ucranianos, y tampoco puede decirnos si Ucrania ha acabado con todos los tanques y tropas que dicen que acabaron con Rusia, pues. Putin dijo que Rusia necesita luchar contra los agentes enemigos y mejorar sus defensas contra los ataques en lo profundo de su propio territorio, pero que no había necesidad de seguir el ejemplo de Ucrania y declarar una ley marcial. No hay razón para introducir algún tipo de régimen especial o ley marcial en el país. No hay necesidad de tal cosa hoy. Así lo aseguró Vladimir Putin, y así se termina la nota. Entonces, en conclusión, peregrinos, podríamos decir que pues Putin deja entrever que podría buscar nuevamente intentar conquistar Kiev, deja una puerta semiabierta para esto, reconoce derrotas de Rusia, reconoce muchas pérdidas, reconoce falta de municiones, falta de, o más bien errores en las cadenas de suministro militares de Rusia, reconoce falta de preparación, reconoce que tiene un ejército de alguna forma disminuido con respecto a este tema, y al final dice, bueno, que no está nada escrito, pues, dice Vladimir Putin al referirse que pues todos los objetivos que va a ir buscando Rusia en Ucrania van a depender de cómo se va dando el contexto, sobre todo después de la contraofensiva.